plantas solo de agua no viven. Como nosotros, necesitan un buen alimento para estar fuertes y sobre todo saludables, además de bonitas. Y a todos nos interesa tener plantas bonitas en casa, pero sabemos que es más importante prevenir que se enfermen, que estén libres de otros animalitos que pueden en algún momento causarles alguna afección. Luego vamos a hablar de eso. Pero en este programa tengo invitado a Andrés Valencia. Él es experto y nos va a acompañar en cómo saber de cómo podemos preparar un abono orgánico en la casa. Andrés, contanos de dónde venís, a qué te dedicas, con qué soñás y con qué vibras todos los días. Hola Clara, bueno, tantas preguntas. Te puedo decir que llevo ya un recorrido de más de 15 a 20 años trabajando, educándonos y aprendiendo de todo este quehacer de la agricultura orgánica. Yo vivo en el Carmen de Iboral, llevo un poco de años tratando de llevar estas ideas y este conocimiento a muchas comunidades campesinas. En el día de hoy, digamos que les queremos enseñar a preparar un abono que realmente es muy fácil y que trae muchos beneficios a la salud, tanto del suelo como de las plantas y por supuesto de nosotros. Qué bien. Además porque Andrés decía algo importante y es cómo nosotros nos debemos educar en saber que aportarle nutrientes a las plantas no es necesariamente comprando abonos químicos o abonos que pueden ser elaborados con un impacto ambiental muy grande, sino que nosotros podemos participar en el cuidado del ambiente siendo también quienes fabricamos abonos orgánicos o abonos amables con las plantas y con el suelo. Entonces Andrés nos va a ayudar hoy a aprender cómo hacer un humus y vamos a empezar sabiendo qué es el humus, Andrés. Bueno, muy importante, te puedo decir, y para todos, el humus es como el estado final de todas las sustancias y todas las cosas orgánicas que se descomponen en la tierra. Por ejemplo, las hojas de los árboles, los tallos, los animales que también mueren y caen al suelo, todo esto, los organismos del suelo, de la tierra, lo van procesando y lo van transformando poco a poco hasta que se convierte en humus. El humus finalmente es el estado final de descomposición de la materia orgánica. Y ese humus lo encontramos en varios materiales. Uno de los materiales donde más tenemos humus es en la tierra negra, por supuesto. Ajá. Entonces, eso nos lleva a recordar que en la naturaleza todo es un insumo a reutilizar y todo lo que hay en la naturaleza se convierte de nuevo en un ingrediente que le sirve a la naturaleza o a la biodiversidad y para conservar ese equilibrio de los ecosistemas. Entonces una hoja seca no es basura, una corteza de un tronco no es basura, al contrario, todo eso los microorganismos lo transforman y son unos héroes en volver a convertirlo en alimento para el suelo y para las plantas. Siempre estos microorganismos están funcionando 24 horas, no te cobran absolutamente nada por estar transformando constantemente la materia orgánica. Listo, entonces vamos a empezar. Okay. Vamos a saber cómo elaborar un abono orgánico en casa. ¿Qué necesito yo para empezar a elaborarlo en la casa? Bueno, vamos a prepararlo. Entonces, lo que primero recomiendo y recomendamos siempre es que vamos a trabajar con este material que es la potasa cáustica. No es un material realmente peligroso, pero sí es bueno tener algunas precauciones para el manejo. Por ejemplo, yo acá traigo unos guantes, ¿cierto? Para manipularlo es bueno ser preventivos. Para que evitemos de pronto algún tipo de quemadura, porque esto digamos que es un poco, esto absorbe toda la humedad que encuentre, entonces puede causar algún tipo de quemadura, ¿cierto? Ok. Y esta potasa cáustica se puede conseguir en los almacenes de químicos, de elementos de farmacéutica. Sí, es una sustancia muy común que se utiliza también inclusive para tratamiento de agua, de acueductos. Entonces un elemento pues que es común, es fácil de conseguir. O sea, y es de bajo aquí en la ciudad costo. lo podemos encontrar muy fácil. Lo podemos encontrar en muchas partes, listo. Otro material que necesitamos sería entonces la tierra negra, que aquí la tenemos. Ajá. Y otro material que necesitaríamos es la melaza.
Listo. ¿cierto? Tierra negra es tierra que no esté combinada ni con cascarilla de arroz ni con ningún elemento de drenaje, ¿cierto? Sino que esté pura. Normalmente es tierra que es producto de un proceso de compostaje, por eso debemos tratar de adquirirla con personas y productores locales en viveros o en mercados o en plazas de mercado donde sabemos que vamos a hacer un aporte al trabajador local, ¿cierto? Muy bien, entonces también vamos a necesitar 10 litros de agua, que los tenemos acá, ¿cierto? Ajá. Y en estos 10 litros de agua vamos a echar aproximadamente unos 2 kilos de esta tierra negra. Esta tierra negra ojalá que ya esté libre de piedras, de palitos, que esté lo más pura posible, ¿cierto? Y la vamos a echar así en el agua. Aquí lo que vamos a hacer después es, Entonces en 10 litros de agua, vamos a echar los 2 kilos de tierra negra. 2 kilos de tierra negra. Y ok. vamos a proceder a mezclar muy bien para que se disuelva, ¿cierto? Para que tengamos como esa consistencia que nos va dando la tierra negra, ¿cierto? Ujú. Entonces nos va a quedar así como una especie de agua lodosa. Y necesitamos que quede bien disuelta. Bien disuelta. Correcto. Ajá. Bueno. El próximo paso es, vamos a aplicar 500 gramos de potasa cáustica, ¿cierto? Aquí ya Entonces, los tenemos. Aquí los tenemos ya pesados, los 500 gramos. Entonces, a la hora de utilizar la potasa, yo recomiendo el uso de esta careta. Voy a Y yo me colocármela pongo acá. un trapito. Sí, no, yo te traje algo a ti también, no te preocupes, mira. Ah, bueno, súper. Bueno, entonces esto procede de la siguiente manera. Vamos echando y vamos revolviendo. Eso queda como alquimia, Total. ¿cierto? Listo, entonces ya se va diluyendo. Sí, ya. Nos podemos retirar la máscara. Perdón, esto se desarmó, no importa. Gajes del Ya. oficio. Porque ya digamos que la potasa no nos va a afectar, sino que ya digamos que ese polvito que saca cuando la estás Cuando los aplicando vapores. es ajá. lo que molesta. Pero ya en Ok. este punto, entonces ya tenemos la base del hidrolato, ¿cierto? Potasa cáustica viene de potasio, ¿cierto? Y el potasio es un elemento que es fundamental para un suelo bien nutrido. Andrés, verifícame esa información, Sí. por favor. Bueno, como para que todos sepamos, digamos que en las plantas el potasio es el elemento que se encarga de llevar todos los otros elementos a todas las partes. Entonces, cuando tu cultivo está necesitando un elemento o el otro, es muy importante que siempre esté el potasio más que los otros. Ok. Entonces, un gran amigo mío dice que el potasio debe ir por ahí en un 60% en la alimentación de la planta, Ok. ¿cierto? Ujú. Para que siempre aseguremos de que no falte ese elemento que lleva a los otros. Bien. Ok. Muy bien. Por último, vamos a echar unos 200 gramos de melaza, ¿cierto? Listo. Que más o menos vamos a hacer una medida acá de un puñito, ¿cierto? No es demasiado. La melaza también se consigue fácil en almacenes de productos para el ganado o agropecuarios. Correcto. En la minorista o en las plazas de mercado también se encuentra muy fácil. Listo. Ya pongamos esta melaza por acá, que no se nos riegue, y luego procedemos a la mezcla. Y además huele delicioso, a finca. Bueno, Clara, entonces ya tenemos preparado nuestro hidrolato, que también podemos llamar humus líquido, o también podemos llamar, por el potasio que aplicamos, un hidrolato de potasio. Ok, listo. Entonces, ahora, a partir de este momento, ¿puedo yo aplicarlo directamente en las plantas o cuál es la recomendación? ¿Debo diluirlo? Bueno, entonces mira, ¿Dónde almacenarlo si no me voy a gastar todo esto? lo que vamos a hacer es lo siguiente. Además se siente caliente. Sí, hay una reacción exotérmica porque la potasa calienta, llega a calentar un poco el medio, ¿cierto? Ajá, Tócalo y verás que está calientico, ¿cierto? sí. Entonces eso lo que está haciendo ahí, está demostrando es que está haciendo una reacción, está arrastrando todas esas
todas esas sustancias que hay en la tierra, ¿cierto? Ujú. Nos las está arrastrando al medio líquido. Como que las está reuniendo. Sí, haz de cuenta que tú tienes una mancha de grasa en la camisa y para sacarla pues necesitas echarle jabón porque con agua sola no lo vas a hacer. Ajá. Entonces digamos que la potasa nos hace ese papel del jabón, nos arrastra todo ese mugre entre comillas y nos lo lleva al medio líquido y así ya los otros lo podemos aplicar de una forma más fácil. Listo. Correcto. Vamos a ir Mira, a... Ah, bueno, cuéntame. Para terminar este proceso necesitamos otros 3 días. Esos 3 días lo que vamos a hacer simplemente es mezclarlo así, como lo estoy mezclando, en la mañana y en la tarde, ¿cierto? O sea que lo vamos a mezclar hoy, mañana y pasado mañana. Listo, vamos a parar acá un momentico para Sí. un corte y enseguida venimos a retomar qué hacemos a Claro partir de que este sí. momento. Vale. Entonces estamos acá elaborando un abono orgánico que podemos nosotros preparar en casa para tener nuestras plantas, además de bonitas, sobre todo sanas y protegidas. Entonces usamos potasa cáustica, melaza, tierra negra, agua, hicimos una mezcla de todos estos elementos con cuidado porque la potasa emana vapores que pueden ser un poco tóxicos, entonces por eso nos protegimos y acá estamos entonces con la mezcla ya disuelta. Andrés nos sugiere que lo ideal es que nosotros dejemos esa mezcla, digamos como reaccionando durante 3 días y que en esos 3 días nosotros la revolvamos en la mañana y en la noche, pues o en la tarde. Sí, Listo, a los 3 días, ¿qué puedo hacer yo? bueno, entonces después de que ya pasaron los 3 días y que mezclamos, lo podemos empacar, lo filtramos, lo empacamos y nos puede durar un tiempo de hasta 6 meses o bueno. Lo ideal sea es que que- no lo gastemos rápido, ¿cierto? Listo, pero entonces lo podemos almacenar en recipientes opacos o de vidrio ámbar o de... Siempre es bueno proteger todos estos insumos de la luz directa del sol, entonces guardarlo en pimpinas, en galones y ponerlo como una bodega oscura. Listo, y es bueno entonces que le pongamos la fecha en la que la elaboramos para que sepamos que ese elemento pues nos recuerde que lo debemos usar, que además no se nos vaya a vencer, que no perdamos la preparación. Correcto. Listo. Entonces, una parte la almacenamos para guardarla y otra parte para yo, por ejemplo, echarle a mis plantas de Bueno. mi jardín. ¿Qué mezcla debo Bueno, hacer? entonces vamos a ¿Cómo lo hacer una diluyo? mezcla, vamos a hacer una mezcla. Vamos a disolver más o menos la cantidad que necesitaríamos para 1 litro de agua, ¿cierto? Que sería como este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de medir acá unos 50 centímetros, ¿cierto? Eso digamos que en la casa sería como la mitad de un pocillo de tinto, ¿cierto? Ok, Esa sería más o menos la cantidad. Y aquí tendríamos más o menos la mitad de 100, ¿cierto? Ahí tendríamos los 50 centímetros. ok. Entonces, listo. estos 50 centímetros son los que vamos con tu ayuda, son los que vamos a incorporar acá A diluir en 1 litro en 1 litro de agua. O Exactamente. sea, 50 centímetros por litro. Ajá. Y eso es lo que vamos. Apenas fue. Perfecto. Listo, 50 centímetros por litro. Ujú. Eso. Listo. Me imagino que lo revolvemos. El abono no solo lo pueden absorber las raíces a través del suelo, sino que también es bueno aplicarle a las plantas abono foliar, es decir, en las hojitas, que ellas también lo absorban y lo Claro. aprovechen de ahí. De hecho, la forma más rápida de nutrir una planta es por la parte de arriba, ¿cierto? Ujú. Entonces ya digamos aquí nos queda preparado una mezcla con el humato o con el humus líquido que le podemos aplicar a nuestras plantas, sobre todo cuando están jóvenes para que tengan un mejor desarrollo de crecimiento. Listo. Y si tenemos plantas que están dando frutos, como por ejemplo la mata de tomate o la mata de ají, entonces
ahí nos va a ayudar mucho a que los frutos se desarrollen muy bien. Por ejemplo, en las plantas que nosotros consumimos como aromáticas, como las que usamos para condimentar, se podría usar sin problema. Claro, no tiene ningún problema. Inclusive este insumo también nos ayuda a controlar un poco algunos insectos que son molestos por el hecho de que la potasa también es un poco caliente, entonces eso no les gusta mucho. Nos Listo. ayuda a controlar también. Entonces apliquémosle por ejemplo a esta mentica, que fue una que trasplantamos de una plantica madre hace poquito. Exactamente, entonces nosotros cuando vamos a aplicar una planta por arriba, no le echamos solamente por encima, sino que tratamos de buscar siempre que las hojas queden humedecidas por la parte de abajo. Realmente las plantas tienen las bocas, es por la parte de abajo. Por la partecita Entonces de ya abajo. ella nos queda así, listo, bien. De hecho, por eso es común a veces uno encontrar plaguita que se ubica es debajo de las hojas, porque saben que Correcto. ahí es donde más rápido llegan a la comida, ¿no? Exactamente, y Ok. también porque ahí se protegen más del sol o de lo que se le puede aplicar. Listo, Andrés. Entonces dijimos que aplicarle foliar en las hojas, pero además yo podría, ya que lo tengo preparado, también aplicarlo a radicular en este tipo de materas que son pequeñas y que no es un suelo, pues no es un piso ni un suelo muy Ajá. extenso donde de pronto se me va a perder. ¿Lo podría usar acá Sí, también? de hecho es muy bueno porque también nos ayuda a que se desarrollen mejor las raíces. El potasio hace eso en las plantas, en todas las plantas. Hace que las raíces se desarrollen muy bien. Listo, entonces aprovechemos y echémosles a todas estas que fueron unas que pusimos Las vamos a cultivar hace poquito. echarles por encima, ¿cierto? Bien por debajo las hojas. Aquí lo que podemos hacer es que con la ayuda de este chorrito le vamos a echar ahí también un poco al Ajá, suelo, qué ¿cierto? bien, listo. Pregunta, igualmente lo puedo usar en mis plantas decorativas o de jardín, que además sabemos que no solo embellecen los espacios, sino que cualquier planta que tú tengas y cuides y cultives en la casa es un aporte a la purificación del aire. Entonces lo puedo usar en las plantas que llamamos decorativas ornamentales. Sí, en los jardines, en las flores, en todo. Lógicamente, pues, si tienes flores, de pronto no tratar de ponerle directo la fumigadorcita a las flores, sino más bien tratar como de no, para que no las manches sobre todo. Listo. Una recomendación con este tipo de abonos y con otros tipos de abonos orgánicos es que la aplicación la debemos hacer o muy temprano en la mañana o al final de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando yo la hago directamente con el sol potente, pueden pasar dos cosas, o que al quedar las goticas encima de las hojas pueden quemarse, o también que se evapora demasiado rápido y pierdo, digamos que la aplicación del abono, ¿no es cierto? Tienes toda la razón. Nosotros decimos, como para reírnos mucho, es que esto se debe aplicar a la hora en que los técnicos están durmiendo, o sea, de 4 de la mañana a 6 de la tarde o de 4 a 5 de la tarde, ¿cierto? En adelante, en horas frescas, en horas frías, para Listo. que estos microorganismos y lo que sostiene esto acá no se vean afectados, sobre todo por los rayos del sol. Y la otra cuestión clara es que las plantas, cuando hay días muy calurosos, ellas están, digamos, ellas se quedan quietas, paran su nutrición, porque necesitan soportar, digamos, la temperatura. Entonces, si tú haces una aplicación a una planta que está un poco estresada por el sol, pues realmente eso no le va a convenir mucho. Ok, o sea, ellas cuando hay temperatura muy elevada o sol muy potente, lo que están haciendo es como protegiéndose, no haciendo demasiado Fotosíntesis. otra actividad, sino lo que están haciendo es como, ¿cómo se dice? Ahorrando un poco Están energía ahorrando para energía, protegerse. exacto, para no deshidratarse. Ok, perfecto. Tú me corriges, debemos aplicar los abonos después del riego. Sí, es muy bueno que siempre que vayamos a aplicar cualquier cosa en la parte de arriba de las plantas, el suelo esté húmedo, como está este, porque si no, entonces también podríamos llegar a estresar las plantas. Y entiendo también que además es porque si yo aplico primero el abono y luego riego, lo que estoy haciendo es lavando el abono. Pues de alguna manera sí. Listo. Bueno, aparte de otros abonos, de este abono, el hidrolato, el humus o el hidrato de potasio, ¿qué otros abonos orgánicos a los que podamos nosotros acudir acá en la ciudad
y que sea como una recomendación de las personas que trabajan en el campo, que realmente tienen unos aportes muy valiosos para nosotros y digamos que es como el legado que hace que en la ciudad sea posible que cultivemos, nos animemos a sembrar. ¿Qué otra recomendación nos darías? Pues bueno, yo les diría lo siguiente, la agricultura es el arte de cultivar el sol. Donde nosotros tengamos espacios con luz solar en la casa, en el apartamento, en la terraza, son lugares que podemos instalar macetas, podemos instalar Jardineras. envases reciclables, botellas, Sí. etcétera, que ubicamos en un sustrato que puede ser tierra con cascarilla o llevar carbón también. Esto lo podemos conseguir en viveros o de pronto algún familiar que viva fuera de la ciudad y nos colabore con un poquito del sustrato. Y de esa manera nosotros podemos cultivar todo lo que queramos en nuestra casa. Podemos tener aromáticas, podemos tener la mata de tomate, la mata de cebolla, el cilantro, etcétera, una cantidad de cosas. Y hay una cantidad de materiales en la ciudad que podríamos aprovechar. Por ejemplo, en algunas casas puede que eh, todo el residuo orgánico, Cáscaras sí, de alimentos. cáscaras, todo lo que te sale, lo puedas tener en un contenedor con unas lombrices y producir el humus de la lombriz, ¿cierto? Que llamamos humus o un compost de lombriz. La descomposición de la materia orgánica, además que estamos ayudando a reducir el impacto de una manera, porque estamos, digamos que reduciendo puede ser incluso que a la mitad los residuos sólidos de Sí, nuestras casas. y es muy importante, hay muchas formas, hay muchas tecnologías, también nos sirve para eso, digamos, para el que esté en la casa, nos sirve mucho el internet, ahí podemos darnos cuenta cómo podemos hacer un cajón donde podamos ir poniendo todos nuestros residuos orgánicos y producir un humus que luego nos sirve para fertilizar nuestras plantas en la casa. Entonces, de verdad que no hay obstáculos, no hay limitaciones, en la ciudad podemos sembrar y podemos preparar como hoy un abono que además es amigable con el ambiente, no es un abono artificial, no nos va a evitar que podamos seguir aprovechando nuestras plantas como las aromáticas y las hortalizas que sembramos en casa y vamos a poder seguir teniendo plantas, además de bonitas, plantas sanas. Andrés, muchísimas gracias por tu compañía, por tus conocimientos. Nosotros seguimos aprendiendo con las maticas y nos vemos pronto.